errores es cuando uno aprende y seguramente para la próxima ya tenemos más idea de cómo manejar la cosa. Eh, Están viendo la presentación Políticas Públicas en Salud, ¿verdad? Sí. Listo, entonces en Sí, adelante yo creo que los voy a dejar con Luz Dari, Luz Dari Carmona. Es una compañera que ustedes ya conocen, es de mucho tiempo del Ferguson, ha trabajado con salud, en este momento es como nuestra invitada, pues acá todos somos del Ferguson, experta en el tema, entonces lo va a desarrollar Luz Dari. Yo te voy haciendo la presentación, tú les vas hablando a los compañeros, ¿listo? Luz Dari, ¿me escuchas? Sí, ya estoy acá, Diego. Ya estoy Listo. conectada y estoy acá puesta. Ya Listo. empiezo. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Un gusto estar en este espacio. Pues decirles que yo soy miembro del Ferguson hace como 20, tal vez 2 años, 23, ya no sé cuántos. Y que hoy soy invitada, pues porque en este momento estoy en el Ministerio de Minas y Energía, en el Gobierno del Cambio, y soy la directora de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales de ese ministerio. Pero pues siempre acá firme con los procesos en salud, con el Ferguson, y comprometido siempre. Dale, Diego. La siguiente. Bueno, acá Edgar ya empieza diciendo que la reforma nos la están peluqueando y están apareciendo intereses oscuros de las EPS. Aquí simplemente vamos a empezar con uno de los casos, con varios puntos donde se evidencia qué está pasando o qué pasa en salud. Tenemos el caso de Didier Palacios, un niño de 14 años que fue una víctima realmente del sistema, de cómo el sistema, bajo su lógica de ordenamiento estructural, donde por más que se quiera ocultar, hay un componente alto de acumulación de capital para las EPS, que son las que se han lucrado de esto. Hoy cuando las EPS dicen que no tienen plata, ¿qué tal? Pues no olvidemos que las EPS han estado entre las 6 primeras empresas con más capital de este país en varias oportunidades, que empezaron inclusive, el ejemplo emblemático es Saludcot, que empezó por una cooperativa pequeña y que en menos de 5 años logró capitalizarse de una forma enorme, y donde básicamente lo que sí está demostrado en el marco del sistema es que esa intermediación y el costo que cobran las EPS es muy importante. Y estamos hablando de muchos recursos en salud que se quedan en las EPS. Hay casos como el de Didier, que no logra un traslado a una UCI pediátrica en Quibdó. En ese hospital, además, que es un prestador, el sistema, recuerden que tiene unos administradores que son las EPS y otros prestadores, los públicos son los departamentales, los hospitales públicos. Y entonces allí vemos cómo en ese hospital, que es emblemático también, el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, pues ha habido deudas a los trabajadores por 8 meses, 9 meses, 1 año y 2 meses. O sea, tiempos completos donde a los trabajadores no les pagan los salarios. El siguiente, es decir, el caso emblemático de Didier muestra, ese no es un caso único, Didier es el único caso en este país. Como Didier hay montones de casos. Tenemos los hospitales públicos sin recursos para funcionar, que son quienes prestan realmente los servicios. También hay muchas IPS privadas que terminan quebradas porque las EPS no les pagan las atenciones. Entonces, queremos identificar en estos casos qué pasa. ¿Quiénes son los actores en el caso del sistema de salud? Entonces, no sé si ahí abrimos el micrófono, Diego, o yo sigo presentando y que después No, la pregunta. yo creo que Y que pues después esta presentación tiene que ser más charlada, más desde el ejercicio y el ejemplo que acabamos de dar,
y que entre todos vayamos identificando como esa problemática que presenta este estudio de caso. Bueno, en el caso de Didier, por ejemplo, ¿quiénes son los actores del sistema? En esa lógica del sistema, ¿qué papel cumplen esos actores? Cuando en el caso de Didier dicen que no puede llegar a la UCI porque no hay los trámites administrativos, ¿a ustedes les parece eso normal, es corriente o eso es solo Didier? La siguiente pregunta es, ¿A qué se ¿por qué no le refiere? pagan a los trabajadores? Esas son las preguntas iniciales con las que empezamos este caso. ¿Abro el Entonces, micrófono, Diego, o sigo? sí, sería que qué Bueno, compañero o entonces, compañera nos quiere. ayúdenme que quienes piden la palabra y pues nos centramos en el caso de Didier. Es un Ajá. chico de 14 años que está que vive en Quibdó, que tiene un padecimiento que requiere una UCI pediátrica, que no se la resuelven porque no logran resolver los trámites administrativos y pues termina muy mal el caso ahí. Entonces, los compañeros, cuando decimos quiénes son los actores del sistema, ¿quiénes son los actores, compañeros y compañeras? Este ya almorzó. Sí. Edgar Olmos está levantando la mano. Edgar. Ya lo entregaron. Ah, Buenas Por favor, tardes. cerramos los micrófonos. ¿Sí me escuchan? qué Sí, Edgar, problema, te estamos mi escuchando. hermana. No lo entregó ni la cara. Y desde Cúcuta, la No. Calurosa. Mire, nosotros hemos, y en los casos de Didier, ¿aló? Espérate, Olmer. ¿Ya acabo de cerrar el micrófono? Listo. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Dale. Mire, el caso de Didier es muy claro. Los actores que siempre hemos visto, pues está la parte técnica, médica, está la parte administrativa y está la parte logística general, ¿no? Siempre nosotros aquí, inclusive los casos que hemos tenido en Cúcuta, siempre tienen la misma como modus operandi. Siempre es la parte administrativa la que genera todo esto. Nosotros no nos quejamos de la parte clínica ni de la parte médica, curiosamente. ¿Por qué? Porque ellos actúan dentro de sus parámetros. Pero los que no actúan bien y son los actores que uno no ve, es la parte administrativa. Está desde empezando, desde el vigilante, desde las personas que, de las casillas, de las cajas, de todas estas personas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a generar una ralentización de los procesos de la salud precisamente por dos motivos. Uno, para poder que ese paciente se desgaste y tenga que pagar a un tramitador. Nosotros hemos descubierto cientos de tramitadores aquí en Cúcuta y se hacen pasar por veedores y están ahí en las esquinas, en la orilla. Es más, la señora de los tintos que vende los tintos afuera es tramitadora y entra los casos curiosamente. Entonces, nosotros siempre vemos esos tres actores. La parte logística, digo yo, son las ambulancias, toda la parte externa y todas esas cosas, pero esos actores son a los que hay que mirar en profundidad cuando se trata de un proceso de salud de un caso. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre quiénes son los actores, por qué no les pagan a los trabajadores? Diego colocó muy bien en la descripción del caso. ¿A qué se refieren los trámites administrativos y qué papel cumplen los actores? Si alguien más quiere participar, Acá quieren participar en varios compañeros. bueno, entonces dale la palabra, por favor. Entonces, ayer nos hablas fuerte. Bueno, lo administrativo es una... Bueno, mi nombre es César Iván Hernández. Para mí lo administrativo creo que hay unas grandes falencias que tiene el sistema. Porque no es posible que un médico estudie tantos años, dé una orden para una cita médica y llegue una persona
que no ha terminado su universidad ni nada, estudia algo que no tiene que ver con medicina y diga, tiene que haber una autorización. O sea, tumba el criterio de un médico, ¿sí? Una persona, como va a veces, yo que tengo peleas permanentes con Capital Salud, una señorita que escribe hasta mal, errores ortográficos, diciéndome, no, es que ese medicamento no se autoriza. Dígale a la doctora que le cambie porque eso no. Y la doctora va y le dice, doctora, pero ¿usted por qué da cosas que no son? Y dice, no, señor, eso está en el post. Entonces, uno de los grandes problemas es ese. Y como dijo el compañero, es empezar desde los porteros. ¿Cómo es posible que un portero le diga a usted que no es una urgencia? El primero que lo valora no es una urgencia, es un portero. Entonces, de pronto, algunos médicos han caído en esa temática de ser negligentes, pero también debo decir que hay unos excelentes profesionales, excelentes galenos, que dan lo que sea, ya se le dicen a uno, yo voy a dar esto, si puede, porque aquí no se lo van a dar. Entonces, ese es uno de los graves problemas que yo le veo a la salud. Bien. 2 y 3 y 4. Tenemos 3 intervenciones más. Sí, sí. Buenas Ok. tardes, mi nombre es José Sánchez. Yo le contesto una cosa, doctora. Desde que el gobierno, por intermedio de sus entidades que tienen para vigilar la salud y el cumplimiento, aplicaran la ley 760, no estábamos en estas preguntas ni estábamos perdiendo tiempo. Esto es lo que sea el doctor Forero en el Senado de la República, en el Salón Elíptico, hace más o menos un mes. Porque es que nuestros entes, hablemos de Supersalud, hablemos de la Contraloría, hablemos de la Procuraduría, hablemos de la... Ninguno se interesa por los casos del maltrato hacia los usuarios. Otro detalle, las IPS, que todos sabemos que son las que le hacen el trabajo y el deber al paciente, aceptan al usuario, al paciente que le envían, lo recibe con los brazos abiertos. Después, para la primera cita de control, cuando hay un postoperatorio, o que tiene el paciente que se ve con la IPS, le toman el pelo, hay que comenzar a llamar, a escribirle a la supervisora a todo el mundo para ver como con ustedes los políticos, toca conseguir la palanca para que lo atiendan. Les repito, si hacemos cumplir la ley 760, no estamos con nada. Es más, se necesitarán muy pocas reformas, porque en la reforma tiene que meter lo que es para el buen trato a las personas que trabajan en la salud, que la IPS nos cumplan y que la EPS le falta cumplir todo. Todo lo hecho para atrás, en mi opinión. Muchas gracias. ¿Y vas tú? Ah, bueno, ¿vas tú? Bien, hasta acá, si de pronto te ve. Acá Alicia Velasco de lo virtual quiere hablar. Pongamos uno de lo virtual, dejemos 2 intervenciones de acá y 2 de allá y avanzamos, ¿sí? Entonces va Alicia Velasco y ya envías uno de lo presencial, ¿vale? Vale. Dame un segundo que habla Ligia y vas. Ligia, entonces abre el micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, feliz aquí, gracias por la invitación. Soy de Cúcuta, que también desafortunadamente la salud estamos como una bomba, está que estalla por el tiempo, por la cantidad de afiliados, por servicios, mejor dicho. Hay muchos actores que tenemos que corregir, no solamente los médicos, la calidad de la medicina se está, no sé, como volviendo costumbre, a todo el mundo atienden por igual, no hay calidad, sino cantidad de médicos que no determinan la situación, qué es lo que se tiene que hacer, porque pasa por el que está ahí en urgencia, un ejemplo. El ciclo de urgencias se modifica, luego lo mandan que para unos exámenes, luego vuelve, entonces la tortura china, esperar, y nadie le da a usted un diagnóstico. Y eso es lo que uno necesita como prioritario. El caso del chico me preocupa, porque aquí es muchísimos los que hemos visto, muchísimos. La situación es donde está ubicado Chocó, para trasladar, para desplazar, eso es difícil. Aquí no es imposible, pero es difícil también. La autorización, lo que mande la IPS, la EPS fin de semana no abren, entonces se demora 2 días. Tenemos un caso en Pamplona en este momento, que el chico lo tienen que operar y no lo han podido trasladar desde ayer viernes. Entonces la locura. Los actores que tenemos que tener en cuenta es que no encontramos apoyo ni soluciones a los conflictos de la salud por la cantidad que tenemos. Tenemos demasiados afiliados, llámese subsidiado,
Yo manejo mucho la subsidiada y estamos saturados. Por eso es que se están acabando. No se colocó un tope, no se colocó algo. Discúlpeme, estamos con extranjeros que han quitado la salud al colombiano porque salió un decreto, ustedes saben de quién fue, y esa ha sido la piedra en el zapato. Me encanta el evento, aquí seguimos. Muchas gracias. Listo, gracias, Ligia. Luchito, allá en estudio. Lucho, Gracias. Ya puede pasar ahora sí. sí. Bueno, vamos a Teníamos una escuchar la última Sí, intervención. acá tenemos una intervención. Luchito, vamos a hacer la última intervención y continuamos. ¿Listo? Dale, por tiempo. Luego lo hablamos acá. Listo. Pasa y te haces acá y me hablas bien fuerte. Sí, o acá para que te vean, que acá te ven y aquí, como el micrófono estás acá. Ay, sí, Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alberto Nieto. Yo hablo con evidencias y soporte y los tengo. Voy a hablar del caso de mi familia, mi señora. Primero, las EPS es un negocio completo. Cuando a mi señora, después de una cantidad de tiempo y de evasiones, se le detectó el cáncer, afortunadamente fuimos al hospital universitario de la Nacional y allá es otra cosa, pero cuando los médicos quieren, las EPS no quieren y adivinen quién gana, las EPS. Se remitió a patología, le confirmaron, le formularon unos exámenes y la EPS se hizo la loca y ojo, es la EPS Sura y uno de los únicos errores que yo le veo a la doctora que lo propuso, la doctora que propuso la reforma, la doctora Carolina, es que toda la comunidad está pensando mal porque ella sí habla bien de Sura, pero no se conoce los inconvenientes. Sura bypassea a la gente, no toma las decisiones, uno llama a los abogados, llama a un médico que es el técnico, que es el que aprueba los exámenes. A nosotros nos negaron 5 veces el MIPRES de un medicamento que se llama Nivolumab. La primera vez dijeron que eso no estaba aprobado por el INVIMA, tuvimos que volver al médico 2 meses. Después que le faltaban unas cuestiones técnicas y así sucesivamente, hasta que el doctor se emberracó y me dijo, camine, vamos a la sala y yo le demuestro que lo que le están diciendo es mentira. Fuimos, me mostró la zona al quirófano, ahí decía Nivolumab y le estaban haciendo el procedimiento de otra persona. Luego, ahí se muestra el manejo. Posteriormente, ni siquiera con eso, nos tocó colocar tutela. Nos ayudó la personería y efectivamente tocó hacerla por la parte civil, cancelando. Presentamos la tutela la ganamos, se demoraron en dar la aprobación, ni siquiera se excusaron ni nada de eso y continuaron el bypass. 5 meses después empezaban, no, es que le falta la orden de la enfermera, ojo, de la enfermera jefe que tiene que estar ahí, etcétera, cosas subsidiarias que se supone que con la orden médica, la orden de la sala ya debería estar y nada. Entonces eso fue prolongando. Posteriormente, entonces, ¿qué hizo el médico? Nos mandó a radiología para evitar inconvenientes. Allá en el Centro Radiológico de Bogotá, 32 radiologías. Imagínense lo que pasa 2 veces. En una se fue la luz, en otra el equipo estaba descalibrado. Entonces, ¿qué confiabilidad tiene? Y eso fue enviado por Sura, ¿sí? Después de eso, volvimos otra vez a lo de la quiromancia, al quirófano, perdón, donde le hacen el tratamiento
químico, Quimioterapia. a la quimioterapia, gracias. Y ahí también se demoraron dos veces, dos tratamientos, posteriormente otro MIPRES, posteriormente, y eso fue un caos hasta que el médico, cuando formuló una cosa que se llama el PET-scan, que es lo que define todo, demostró que estaba invadida y que eso fue por efecto del tiempo, porque no se trató a tiempo. Entonces ahí se ve el negocio de todos, ¿sí? Y al final el médico dijo, ni siquiera afablemente nos dio la noticia, sino simplemente llegó y miró y dijo, no, qué pena con ustedes, va para paliativos. Y entonces nosotros no sabíamos ni qué era eso de paliativos. Y después mi señora pues se agravó más, entonces fuimos a donde ella que nos explicara. Yo entré antes de ella para suavizar las cosas y le dije, doctor, es que nos sentimos abandonados. Y eso que era la nacional, nos sentimos abandonados porque confiamos en usted y le expliqué. Y me dijo, no, yo no los estoy desprotegiendo. Le dijo, venga señora, yo no la estoy desprotegiendo, tranquila. El tratamiento paliativo se le va a hacer porque no hay nada más que hacer. Y efectivamente, hasta que desafortunadamente falleció y todo debido a Sura, que es el negocio completo, a lo de los MIPRES, a las autorizaciones y al paseo y manoseo de los pacientes. Si ustedes quieren tener, yo tengo todas las evidencias y no hablo de supuestos. Muchas gracias y desafortunadamente las EPS no funcionan. En este momento yo estoy en las mismas y imagínense, me aprueba el médico para el gastro, me aprueba la EPS, manda el correo, me envían a Colsubsidio y Colsubsidio me dice, señor, es que con la EPS Sura tenemos otro procedimiento, me demoraron 2 horas, no me autorizaron nada. El doctor al ver eso se condolió y dijo, venga, pero como no llegó la autorización, me dijo, qué pena, yo no le puedo autorizar, yo no le puedo tratar sin la autorización correspondiente. Y entonces ahí estoy esperando, ya llevo 3 meses, con evidencias. Muchas gracias y espero que esta información les sirva para que hagamos el balance bien de que la reforma sirve, pero que la reforma hay que hacerla. Y lo que yo veo es una negociación de los poderes políticos para evitar que la reforma continúe. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, señor Listo. Nieto. Muchas gracias. Muchas Lo gracias último a ahí, todos. lo último, Luz Dari dice Nelcy García que es que tenía la mano levantada, entonces dice, todos los factores influyen, solo el interés económico, no se piensa en salvar la vida, todos son papeles, los medicamentos no los entregan completos. Esa era la posición de Dale, él. muchas gracias, señor Nieto. Un cordial saludo. Muy chévere que esté en la escuela. Gracias. Dale, siguiente. Yo quisiera Gracias porque empezar ella, diciendo que, como mostró, hay un caso inicial que es el de Didier, pero que acá en la vida concreta todos de alguna manera hemos o padecido o somos víctimas del sistema de salud. Que cuando decimos que hay unos actores es que el sistema, a partir de la ley 100 del 93, que se empieza a implementar en enero del 94, estableció una lógica de ordenamiento diferente al sistema de salud al que había antes. Y en esa lógica de ordenamiento clasificó a la ciudadanía, la segmentó y la fragmentó. Entonces, colocó a los ciudadanos, a quienes tienen capacidad de pago en el régimen contributivo, y entonces son quienes tienen un empleo y pueden cotizar, o quienes tienen empleo por prestación de servicios, son empleados no por nómina y cotizan al sistema. Quienes no tienen la capacidad de cotizar, entonces los organizó a través del régimen subsidiado y estableció un subsidio, el subsidio que antes, el subsidio siempre existió, pero antes de la ley 100 se le entregaba a cada hospital los recursos que necesitaba para funcionar. A partir de la reforma de salud del 93, lo que se hizo fue que los subsidios se convirtieron en subsidios a la demanda y entonces se paga por cada uno,
de las personas de una UPC. Unidad de pago por capitación. Sí. ¿Sí? La unidad de pago por capitación. El régimen asociado entonces estableció que es una forma de clasificar a los ciudadanos de acuerdo a las condiciones socioeconómicas. Eso se hace, ¿quién tiene derecho a tener subsidio? Se hace a través del SISBEN. El régimen subsidiado tiene una encuesta que es el SISBEN. Mucha gente dice el régimen del SISBEN, pero es el régimen subsidiado. Y el SISBEN, entonces, que ha sido modificado N veces, pero que en la última vez tiene esta nueva clasificación, lo que hace es establecer una especie de estándares para ver quién puede ser incluido y considerado sujeto para obtener subsidio o no. Además del subsidio en salud, también el SISBEN se ha convertido en un instrumento para focalizar las políticas públicas en general. También hay una forma de medicina prepagada que es quienes tienen mayores recursos, que son personas que pueden pagar cuotas adicionales de forma tal que tengan unos privilegios, y además hay unos regímenes especiales donde al adaptar los sistemas de salud propios a la ley 100 no se podían desmejorar esas condiciones y tenían que mantenerse esos regímenes especiales. Uno de esos, Ecopetrol, por ejemplo. Además de eso, digamos, lo que hace esta lógica de ordenar el sistema así es que establece paquetes de servicios, y entonces, por ejemplo, lo que se llama salud pública es un paquete de salud pública que se llama el Plan de Intervenciones Colectivas, que corresponde a, digamos, situaciones de salud pública, de salud colectiva, y, por ejemplo, para ponerlo en concreto, digamos, todas las transmisibles, todas esas que se tratan a través de vacunas, son parte de la consideración de la salud pública y corresponden a ese paquete de servicios que es del orden colectivo, que tiene además un componente de educación, de comunicación, campañas, que tiene un componente de prevención y que tiene un componente de riesgo. Esa es la lógica del sistema. Entonces, cuando preguntábamos quiénes son los actores del sistema, los actores del sistema son las EPS, que cumplen una función de administración. En esa lógica de administración, una EPS era el Seguro Social, que después se convirtió en la nueva EPS. O sea, hubo todo un proceso que sería muy interesante mostrar un día, cómo el Seguro Social, que había sido una conquista de los trabajadores, a partir de 1947, el Instituto Colombiano de Seguridad Social se crea para los trabajadores, después termina. El seguro además tenía una capacidad instalada, estaba en todo el país, tenía una infraestructura, y todo eso se fue marchitando. Colocaron gerentes para que, fruto de unos ejercicios de mala administración y muchas veces de corrupción, fuera marchitando el seguro. El seguro fue sancionado también para la pensión, por ejemplo, para afiliar pensiones, porque el seguro tenía un componente de salud, uno de pensiones y uno de riesgos, hasta que terminan liquidando el Seguro Social y convirtiéndolo en una nueva EPS. O sea, es la transformación a la lógica de la ley 100. Hay unos usuarios que son quienes cotizan o quienes son del régimen subsidiado y son identificados por el SISBEN, y entonces tienen focalizados y tienen servicios, un paquete de servicios subsidiados, y sus familias. Ese es un actor. Los usuarios somos un actor. Hay otros actores que son los prestadores, y los prestadores son quienes prestan en concreto los servicios. ¿Quiénes son? Bueno, los hospitales públicos, que también uno podría hacer todo un análisis de cómo lo público se ha ido achicando, marchitando, y, por ejemplo, cambiaron de ser hospitales netamente públicos a convertirlos a empresas sociales del Estado, y cómo entonces lo público hoy, en el único país que hay hospitales como los que nosotros tenemos, es en este país. Cuando uno habla de las empresas sociales del Estado, en otros países no existen. Y pues las IPS privadas, que son empresas que prestan servicios que son de capital privado. Hay un actor, entonces, en los servicios. ¿Qué pasa con los servicios? Los servicios antes era un plan obligatorio de salud, y a partir de la sentencia T760 del 2008, la Corte Constitucional identificó que había una
una desigualdad estructural, una inequidad estructural en el sistema y que el paquete de servicios que recibían los del régimen subsidiado era 30% menos que los del régimen contributivo y que a esa inequidad tenía que resolverse y ordenó que se unificara un plan de beneficios para todos igualitario. Está el plan de intervenciones colectivas que corresponde a la salud pública. En las funciones, además, está la financiación y la financiación, que es una financiación pública, se hace a través de la cotización que hacen los trabajadores. Los empleadores aportan 8 puntos, el trabajador 4.5. De ese 4.5 sacan, de ese 12.5 sacan 1 en términos de solidaridad para el régimen subsidiado. Está, y digamos, el resto de recursos que entran a la salud, al fondo, que al fin, digamos que administra los recursos en salud, que es el ADRES, son de carácter público, entran vía impuestos de la nación. Es decir, que eso que la gente dice, la EPS me dio, la EPS me operó, la EPS me curó, la EPS me dio un servicio, pues la EPS administra los recursos públicos. La plata de la salud es plata del Estado o de los trabajadores, no de las EPS, y las EPS lo que hacen es administrar los recursos públicos. En eso hay siempre una confusión. Mucha gente cree que las EPS son las que dan la salud. Aquí está entonces cómo opera el sistema. Entonces tenemos un régimen contributivo no subsidiado, se administran los recursos, la ADRES administra las fuentes de financiación del sistema de salud, que son cotizaciones, aportes de solidaridad, las cotizaciones adicionales y los recursos que vienen del sistema general de participación. Y el sistema general de participación son los impuestos que pagamos cada uno en este país. O sea, todos pagamos impuestos, o sea, todos contribuimos a la siguiente idea. Aquí están las funciones. Diego les va a mandar esta presentación, ahora la colgará ahí. Y entonces acá entre las funciones es que reconoce a las EPS, la UPC, y paga por los afiliados. O sea, la EPS afilia. Cuando empezó el sistema decían que tenía que haber alguien que afilia y que el que afilia no podía ser prestador porque eso se prestaba, valga la redundancia, a corrupción. Hoy, 30 años después de la ley 100, tenemos que las grandes EPS con la plata pública del Estado hoy tienen todos los hospitales y hay una cosa que se llama la integración vertical. Digamos que acá se pagan las urgencias, se pagan, el ADRE recoge todos los impuestos y todos los recursos del sistema y tiene la subcuenta de promoción y prevención, tiene una cuenta de inspección, vigilancia y control, tiene una cuenta para pagar lo que no está incluido en el plan de beneficios o las exclusiones, tiene los gastos administrativos por operar el sistema, tiene recursos para invertir en emergencias sanitarias o eventos catastróficos del país. Dale. Allá en la ADRES hay muchas platas. Entonces, el SISBEN es la encuesta que se hace para clasificar a la gente, para identificar los posibles beneficiarios, y con esa encuesta se determina quién puede ser incorporado al régimen subsidiado o no. Dale, del sistema, bueno, dale, la siguiente. Ya dijimos que hay pues 2 regímenes, uno contributivo y uno subsidiado, y que básicamente desde que se crea la ley 100, siempre ha habido una característica, una condición, y es que hay una clasificación de la ciudadanía de acuerdo a su capacidad de pago. Durante estos 30 años, todos y todas hemos vivido que en este país hay ciudadanos de primera que tienen atención inmediata y resuelven puntos críticos, y hay ciudadanos de quinta y sexta, pues que terminan muertos como Didier, porque pues no, pareciera que no tienen derecho. También en algún momento hubo el régimen contributivo subsidiado y, ¿cómo se llamaba el otro? Diego, devuélvete. Hola, buenas tardes. Los vinculados. Sigue la siguiente. Buenas tardes. Yo quisiera opinar algo, pues mi nombre es Norma Liano, hablo de acá de Barranca Bermeja y quisiera Dale, opinar Norma. algo muy sustancioso. Yo creo, tengo conocimiento desde el Seguro Social cuando existía
el seguro social. Yo me acuerdo que mi mamá decía, anteriormente daban la leche para los niños, a las mamás embarazadas les daban la leche a los niños, pero a veces nosotros como empleados, hablo general, claro que yo siempre he sido una empleada de esas como honestas, como que si yo me llevo el jabón de baño de la empresa porque veo 3 jabones y llevo uno para mi casa, yo estoy generando al fracaso. Es como la gente que entra a un supermercado. A veces las empresas empiezan a funcionar mal por la mala administración del contador, de la que sea, porque no tienen equidad y los valores suficientes para ejecutar que una empresa salga. Yo por lo menos, yo tengo un tío y una madre mía que murieron por el paseo de la muerte, porque cuando hace 4 años, cuando teníamos a Duque de presidente, la EPS era, ahorita este año es que las veo responsable con todos los exámenes y con todo eso. Pero también no, yo digo que nosotros como personas, cuando tenemos un puesto, debemos dar lo mejor de nosotros en esa empresa y al personal que necesite X sea de la empresa, al servicio al cliente. Y muchas veces nosotros como empleados, eh, por lo menos a mí ayer me atendió una niña en un hospital y la niña de atención le dije, oiga niña, hasta el celador le dijo, vaya, respire, tome agüita. El vigilante, yo le dije, también tome agüita, mamita, porque está muy temprano para que usted sea tan grosera con las personas al contestar. Y así muchas veces es con la salud. A veces decimos que la CPS, que la GPS, y a veces no es una EPS, es el mismo personal, los mismos médicos, la gente de los laboratorios. Entonces, ¿qué hacen con nosotros los usuarios de la medicina? Yo sí estoy de Bueno, acuerdo, yo estoy de acuerdo que volviera antiguamente, que uno iba a un hospital y todos se lo hacían. Uno no tenía tanto trámite, ni vaya, firme órdenes, ni gaste pasajes para allá, que esta orden quedó mal, que esto quedó mal, esa gastadera de pasajes, que a uno muchas muchas veces gracias, entró, Norma. Yo creo que este pero la, planteamiento que ha hecho Norma es muy importante. Yo creo que hay un primer elemento de la intervención de Norma que yo quiero recoger, y es uno, que quiero insistir. La situación de los usuarios de salud no son situaciones, si bien cada uno las padece y las sufre, son situaciones generalizadas. Muchísimas personas tienen barreras de acceso en términos de barreras de tipo administrativo o barreras de tipo geográfico porque les prestan los servicios lejos de donde habitan, o barreras de tipo económico porque no tienen para el copago o porque no tienen para el bus o porque debe comprar el medicamento, etcétera, porque no se lo dan. O sea, hay un montón de barreras de tipo ordenadas en lo económico y hay un montón de barreras del orden cultural. Es decir, no hay una lógica diferenciada para la atención de los ciudadanos en el sistema. Entonces, yo quiero insistir en que esos no son casos aislados. Lo primero. Lo segundo es que realmente cuando hacemos el mapa de cómo ha funcionado el sistema en estos 30 años, quien ha ocupado el espacio central son las EPS. Quienes se han quedado con la mayoría de los recursos son las EPS. Quienes se han enriquecido y han construido toda una infraestructura propia con hospitales propios son las EPS. Quienes definen con quienes entonces prestan los servicios son con sus propias prestadoras de servicios y entonces hace una integración vertical y entonces eso hace que las EPS tengan una posición dominante en el sistema y que hoy sea un actor muy poderoso al punto que, como dijo el señor Nieto, pues esté colocando al gobierno que tiene una reforma a la salud para devolver a la salud a una lógica pública social donde el criterio fundamental no sea generar ganancia, que es lo que ha pasado estos 30 años, y donde las EPS indiscutiblemente se han enriquecido, sino que lo que viene pasando es que cuando el Estado, el gobierno de Petro,
coloca una reforma donde quita la intermediación para quitar el criterio de mercancía en la salud y que vuelva a ser un derecho, pues las EPS que llevan 30 años fortaleciéndose a través de un ejercicio de poder muy fuerte, de tener mucha gente digamos, en el campo político, en el Congreso, de patrocinar campañas políticas, etcétera. Hoy las EPS son un actor súper clave al punto que tiene arrinconado al gobierno de Petro diciendo, nosotras no podemos desaparecer. O sea, aquí hay muchas discusiones por cortar. Hoy no nos va a alcanzar el tiempo para revisar todo lo que está pasando con la reforma. Porque primero y antes la gente sí tiene que tener claro, si bien lo tiene claro porque lo ha padecido, tenemos que ganar capacidad técnica para decir cómo es que está ordenado este sistema. Entonces es un sistema de aseguramientos donde las EPS se han convertido en el actor principal. Aquí hay una síntesis de la normatividad. Yo insisto en que esta presentación se las va a enviar Diego. La reforma de la salud empieza con la ley 100 del 93, donde se instala el sistema de seguridad social y donde aparece el régimen subsidiado y el régimen contributivo, y donde por primera vez en el país, de manera explícita, antes había una práctica privada médica, que eran los médicos en los consultorios. A partir de la ley 100, lo que se hace, se configura es unas grandes empresas de administradoras que después terminan construyendo grandes emporios para la atención, haciendo integración vertical y haciendo un negocio redondo de la salud para ganar muchos recursos, y donde un mecanismo para aumentar sus recursos es instaurar barreras de acceso, porque si la gente no accede a los servicios o no hay gasto, las EPS se quedan con toda la plata de la UPC. Está la ley 1122, que fue la primera reforma de la ley 100, esa fue en 2007. Después en esta, por ejemplo, en la 1122, se angostó todo lo de salud pública, por ejemplo, y emergió formalmente la APS como una estrategia. En la 1438 del 2011, por ejemplo, se incorporan una lógica de, por ejemplo, el defensor del usuario, es algo de la 1438 y tiene unos elementos, pero lo que yo quiero mostrar es, ni la 1122 modificó el papel de las EPS, ni la 1438, y lo que hizo fue fortalecerlas y aumentar su capacidad de poder, porque ha aumentado su capacidad de adquisición de recursos económicos. Con la ley estatutaria en salud, la 1751 del 2015, que corresponde también, porque esto no es simplemente blanco y negro. Las reformas a la salud es porque ha habido un movimiento social del cual nosotros, el Ferguson, hemos hecho parte. Desde el año 2000 fundamos el Movimiento Nacional por la Salud, y fruto de ese movimiento, todos los años de lucha para decir que queremos un derecho a la salud social, integral, interdependiente, indivisible, con el principio de gratuidad, que es uno de los principios del derecho a la salud, y digamos la ley estatutaria es importante porque es la primera vez que declara el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, porque antes, por ejemplo, la salud, antes del 2015, la salud era un derecho social, y entonces cuando uno, lo que es un derecho fundamental, pues los derechos que tienen que ver con el individuo, con el sujeto. Y entonces, para que a uno le tutelaran la salud, tenía que decir que el derecho a la vida, que es fundamental, estaba en peligro, y entonces había chance de ganar la tutela. Hoy, por ejemplo, el derecho a la salud no requiere de tener, digamos, este vínculo con el derecho a la vida. Uno puede vincular porque no le prestan el servicio y no tiene que argumentar que su vida está en peligro, porque ya la salud es un derecho humano fundamental. Esto ha quedado en el papel. Hoy la ley estatutaria está rezagada y no se ha logrado materializar. Parte de lo que se ha intentado o se ha propuesto hacer en la reforma es cumplir con esa ley estatutaria de salud, la 1751, y es colocar la salud como un derecho humano fundamental, donde no puede ser que se privilegie el negocio sobre la vida. Hay resoluciones que también han modificado el sistema, como la de la ADRES, que modificó, cambió el FOSIGA y creó la ADRES, y
lo que ha hecho es que, por ejemplo, articuló todo un montón de recursos de emergencias a esta lógica del aseguramiento No, y logra unificar los recursos de la gestión en salud con todos los parafiscales. La siguiente, Diego. Esta normativa es clave que ustedes la tengan como referencia. Diego, la siguiente. Entonces, yo lo que quiero decir es que cuando uno piensa en las políticas en salud, el sistema de salud, la ley 100 es una política. Y la política, entonces, lo que hace es, recuerden que toda política siempre tiene que buscar respuestas, dar respuestas a unas problemáticas. Es decir, una política en salud, el sistema de salud debería resolver todos los problemas que tienen los ciudadanos y si no, no tiene sentido esa política. Entonces, ese es un primer elemento que yo quiero dejar explícito acá. Si aquí hay una política para la infancia, esa política tiene que resolver los problemas de la infancia para que la infancia tenga derechos. Si tenemos una política en salud, la política en salud tendría que identificar cuáles son los problemas en salud, las respuestas. Y dar respuestas para que la salud. No se escucha. Se fue la voz, no se escucha. No, ya, es que mis perros empezaron a ladrar y me tocó hacer una pausa. Les pido excusas. Bueno, en términos concretos, cuando uno identifica qué problemas hay hoy en el sistema, uno encuentra que en el sistema hay un tipo de barreras que ya las había dicho, las geográficas. Entonces, por ejemplo, que alguien que vive en Córdoba, en el sur del Cesar, digamos, en el sur del Cesar o en lo que se llama el Magdalena Medio, tenga que salir del pueblo en chalupa, montarse en un jeep y llegar al hospital, por ejemplo, a un primer nivel, donde el hospital no tiene la tecnología adecuada y tenga que ser trasladado al Erasmo Meos en Cúcuta, por ejemplo. Entonces, esas barreras geográficas es que la gente no tenga acceso a los servicios, y empezando por los servicios de promoción, de prevención y todo lo que debería ser previo para después, si requiere una atención o una rehabilitación, él tenga que salir y atravesar espacios como el que acaba de colocar para alguien que vive en la Agua de Ibirico, por ejemplo. Pero también para alguien que vive en Bogotá, que viva en una localidad como Suba, al norte extremo de la ciudad, y lo manden al sur extremo de la ciudad, como digamos, un municipio de Cundinamarca que se llama Soacha, que es parte casi que de Bogotá. Y eso pasa. Hay gente que la EPS, su IPS es en Soacha, y la gente vive en Suba y lo hace atravesar toda la ciudad 2 horas y media en bus de ida, 2 horas y media de vuelta para que tenga acceso. Entonces, las barreras de acceso no son solo en los lugares dispersos, en las grandes ciudades también hay barreras de acceso geográficas. Las administrativas, pues todo lo que pasa en términos de el sistema, que se caiga el sistema, que no tenga la autorización, que digan que ya no se requiere autorizaciones y se mantengan. El monto que usted era del régimen contributivo y se quedó sin empleo y pasó al subsidiado y entonces no, sigue apareciendo en el sistema como régimen contributivo. Tendríamos 20.000 ejemplos de barreras administrativas. Las económicas, las que dije antes, que usted no tenga para el bus, que tenga que pagar un copago y no tenga para el copago y tenga que, pues, no asistir. Las técnicas, y es todas las que tienen que ver en relación con eso que alguno de ustedes ahora decía, que, por ejemplo, que el médico diga que usted requiere unas cosas, pero eso no está en el protocolo de la EPS y entonces no se lo autoricen. Y las culturales, que tiene que ver, pues, por ejemplo, si, pues, con los indígenas que no tengan acceso porque no hablan el idioma o porque usted es una población LGBTIQ y entonces no se le reconozca su diferencia, o porque es un campesino. Entonces, yo lo que quiero mostrar, Diego, quitaste la presentación.
Yo lo que quiero mostrar es que esas barreras de acceso son hoy por hoy la explicación absoluta de la dificultad que tiene la política para materializar el derecho a la salud. El argumento del ministro anterior y de todos los gobiernos anteriores es que Colombia ha logrado avanzar en universalidad porque logró que todos los colombianos tuviéramos carnet, estuviéramos afiliados, y Colombia logró en 30 años llegar a afiliar a la 98.6 de la población colombiana, o sea, casi al 100%, y todos estamos afiliados a una EPS. Pero lo que no han dicho esos gobiernos es que, por ejemplo, en Bogotá, la barrera económica es del 30% en Bogotá. O sea, hay gente que va a los servicios y no tiene palcopac. En otras ciudades es peor. La barrera geográfica en este país debe estar, en Bogotá está en el orden del 46%. Si eso es en Bogotá, que es una ciudad capital, la primera, calculen cómo será si uno hiciera un análisis de estas barreras de acceso en cada uno de sus territorios. A mí me encantaría, Diego y Escuela, hacer un esquema como el que hicimos en la Secretaría de Salud alguna vez y que la gente identificara las barreras de acceso en su territorio, en una lógica pequeña, micro, y poder mostrar que realmente el sistema, la demostración absoluta y contundente de su no funcionamiento es que la gente tiene carnet, pero no tiene acceso. O sea, puede tener una afiliación, a la EPS le pagan por esa afiliación, pero eso no significa que la persona que está afiliada tiene acceso real y efectivo a los servicios de salud. Yo creo que lo del sistema estaría por acá hoy para empezar la reforma, ¿o qué, Diego? ¿O qué sigue? Diego. Debe ser un comentario ahí corto. Espérate, primero Diego. Sí, quien dijo que quería hacer un comentario, hágalo. Yo ya ubico qué pasó con Diego. Ah, Es que ya. el problema de esto también es muy cultural y es desde nosotros. Desde nosotros, ¿cómo es posible que uno vaya a una EPS y llegue una persona de que hacer una fila? Si yo no vengo a reclamar nada gratis, yo no vengo a que me regalen nada, yo vengo es por un derecho. Y le dicen descaradamente es que tiene que llegar una hora antes. Y la gente que está al lado, ¿y usted quién se cree para que no haga fila? O a ver si usted está con el mismo derecho que yo, no haga fila, yo no les hago fila. Yo llego siempre faltando 5 minutos para la atención y paso. ¿Qué es que tiene que hacer turno? ¿Por qué? Muéstreme la ley. Cuando usted me muestre una ley, que me diga, usted tiene que hacer fila 60 minutos antes, yo la hago. Del resto no, porque yo me amparo en la Constitución. Y aquí me tengo que explicarle a alguien el artículo 4 de la Constitución. La Constitución es norma de norma, no tiene nada que ver con la ley y las leyes no tienen el peso de la Constitución. Entonces eso me causó que diga que un señor muy atrevido me echara a la policía. Me echara a la policía, que yo era un grosero, yo no estaba haciendo grosero. Tanto así que la muchacha le dijo, él no está haciendo grosero, le está diciendo su punto, yo le estoy diciendo mi punto, pero en ningún momento está haciendo grosero. Entonces eso es un problema de cultura de nosotros. Si nosotros como ciudadanos realmente exigieran, no tengo por qué ir a hacerle fila, pero como se aprovechan de la necesidad, porque si ustedes van y miran, cualquiera de EPS a las 5 de la mañana lo que encuentran son personas de la tercera edad haciendo fila en el sereno hasta las 9 de la mañana, que salen para su casita o para ir a hacer otra fila de 2, 3 horas para que les den un medicamento. Y los personas de la tercera edad, nosotros, los que tienen sus padres, los que tienen sus abuelos, los cogimos de mensaje. Entonces, como yo tengo que irme a trabajar, mamá, usted vaya, papá, usted vaya, hágame la fila, vaya, sáqueme la cita, autoríceme, pero no estamos pensando que a la larga le estamos causando un perjuicio más grande a nuestro viejo, a nuestra vieja, por estarlo mandando, arriesgándolo a que lo atraquen, arriesgándolo a que se enferme, por hacer una fila que no tendría ninguna necesidad de hacer. Lo de los call centers.
¿Quién de ustedes ha llamado y en 5 minutos le han resuelto un caso? Yo. Sí, Bien. 4 de la tarde. 5 5 minutos. minutos y 24 Uy. segundos. Creo que es un récord mundial. Puede ser. Porque no, lo tengo registrado. Mire, yo soy de una asociación de usuarios. La gente no está acostumbrada a unirse para reclamar sus derechos. Mire, yo le he ayudado mucho, o la asociación le ha ayudado a mucha gente y nos prometen a ojos cerrados, nos ofrecen hasta el cielo y la tierra. De ahí nunca más vuelven. Nosotros somos, en este momento éramos 200 y pico, estamos en una, se nos han ido mucho, el doble, el triple, cinco veces más. Pero la gente no entra, sí nos buscan cuando dicen que lo solucionemos y le solucionamos. Porque es que la asociación es para eso, para exigirle a las CPS el cumplimiento de la 760, que viene, es la raíz de la modificación que le hizo a la ley del 91, a la ley 100. Pero si nosotros no leemos y no aprendemos y no nos asociamos, no podemos defenderlo. Porque no es lo mismo que llegue una ventanilla y decir, bueno, como a mi amigo, necesito que me atiendan, listo, voy a ver. Pero si nosotros tenemos una asociación, en Capital Salud hay una asociación, y todas las 4 zonas en que está repartido, Bogotá, por ellos son a la red del occidente, e hicimos muchas cosas, hacemos visitas a todos los puntos de atención. Repito, si no nos asociamos, Irse no a nos las salas, pero eso ya no alcanza el tiempo. No, Son las 5. no, di que... el caso del señor Milton ayer también, perdón, mencionó. No sé si su merced se acerca un poquito más para acá, para El que... día de ayer, yo hablo fuerte, no sé que me escucha todo el mundo, yo no hablo pasito, y cuando habla así todo el mundo cree que estoy bravo. No, ni más faltaba. Mucho gusto, ¿cómo está? Lo que menciona el señor Milton, yo quiero que sepan una cosa, no es por la EPS en que estamos, pero si no sabemos reclamar, es David. completamente imposible que lo atiendan a uno. Yo en este momento tengo un procedimiento quirúrgico para mi señora. Necesitaba una cita para un electro y me le están dando para febrero. Llamé a la línea de atención al usuario. Hombre, tiene una cirugía. Sí, señor, cómo no, véngase para acá. Ayer mismo me le estaban dando media hora en medio aguacero. Yo no podía llegar en media hora. Dijeron, pero volví, llamé, insistí, me la dieron para hoy a las 7 de la mañana. Hoy le hicieron el examen. Entonces, por lo tanto, creo que en el call center sí funciona cuando realmente hay la disponibilidad de citas. Y es más, inicialmente me le estaban dando para octubre 13 y terminaban dándomela para hoy a las 7 de la mañana con solo llamar. O sea, hay operadores de operadores, hay EPS de EPS. No podemos igualarlas todas por A o B razón. No sé cómo puede pasar eso, pero está pasando. Muchas gracias. Liliana, ¿tienes la mano levantada? Liliana. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos, Liliana. Bueno, es que ayer me pasó algo parecido a lo que dijo el compañero ahorita con mi abuela que tiene 95 años. La llevo a la cita que me la dieron hace 6 meses para el especialista del riñón, ¿sí? Y me la pusieron para la 1:45 de la tarde. Me voy y llego a la 1 de la tarde, mientras que me demoré, fueron 10 minutos que me pasara ante el personal y me dice el muchacho, no, el doctor ya se fue. Yo le digo, ¿cómo así? Si la cita la tengo a la 1:45. Ay, qué pena. Si quiere, se la programo para dentro de 15 días. Yo le digo, ¿cómo así? Entonces empecé sin gritar ni nada a exigir mis derechos. Le dije yo, mire, si esta cita, el por qué ustedes dejan ir partir a un especialista que tiene la cita, que mi abuela puede ser la última y no se aguanta. Bueno, eso le dije. Entonces, el uno me mandó para el CIAO, el otro me mandó peleé y peleé. Ahora no me resolvieron nada. Yo llamé a la línea de atención, nada, que eso no era con nosotros, eso me insultaban para uno. Entonces me indigné, ¿sí? Eso es lo que yo digo. Ahora imagínense los abuelos que vienen solos, los de la tercera edad que no tienen nadie quien le ayude. Que me tocó esperar hasta las 6 de la tarde con mi abuela de 95 años sentada en una silla que es maltratador.
y ellos no vieron la clemencia que yo le decía, mire, fuera para mí, yo espero, pero una abuelita, y la miraban y allá adentro se reían los 3 funcionarios que estaban atendiendo los usuarios. Entonces ahí yo le digo, no hay una puerta de que para ir a poner las quejas. Yo siempre he mirado eso. Ponen la palabra SIAU y uno va y pregunta, no, eso era solamente en la mañana, y si viene en la tarde, eso lo dicen en la mañana, y si viene en la mañana, eso solamente lo atiende. Entonces, le tiran la pelota a todos y a la hora de verdad no resuelven nada. Eso es mi inquietud, gracias. Maestra, la tiradera de ping-pong. ¿Listo? Bueno, Listo, ¿me Liliana. Muchas escuchan? gracias. Sí, Diego, te escuchamos. Listo, entonces, bueno, pues como verán los compañeros que están dando lo presencial como en lo virtual, pues el tiempo hoy ha sido como caótico, pues con todas estas cuestiones que nos han sucedido en términos de lo técnico. Entonces tendríamos que cortar una serie de actividades que estaban relacionadas con, como lo había indicado en la agenda, estaban relacionadas principalmente con el trabajo de las organizaciones en las distintas salas a partir de unas preguntas. Entonces vamos a dejar eso pendiente para trabajar durante el seminario y también durante los espacios de territorialización. Recordemos que no hemos abordado aún todos los departamentos, todos los territorios que tenemos allí pendientes. Entonces, eso quedará como ahí, este acercamiento al análisis del sistema de salud basado en ley 100 es un acercamiento. Lo que nos queda es avanzar en poder comparar con el análisis que tenemos de la reforma en salud. Y yo solo quisiera decir 3 cositas en las que estamos actualmente. Eso también va a ser abordado en los espacios de territorialización por el análisis de coyuntura. Yo solo quiero aportar como 3 elementos clave que están allí, digamos, en consonancia o en línea o en sintonía con lo que planteaba Luz Dari. Entonces tenemos por un lado que este sistema se ha fundado en un ejercicio mercantil de la salud. O sea, se ha puesto la salud en función de un estado de cosas puestas en la lógica financiera, y que asimismo entonces en la reforma lo que viene jugando es el papel de las EPS. Claro, todo no es nuevo, ellas van a dar un tránsito de acuerdo a lo que está escrito en la actual reforma, que recuerden tiene 139 artículos. Pasó y ese es el primer momento, o sea, pasa la primera discusión de Cámara de Representantes con un 85% de la reforma aprobada. El 15% son 21 artículos que luego los desarrollaremos, pero son estructurales y tienen que ver como con los y las trabajadoras, tienen que ver con la parte económica, tienen que ver con las formas en las que van a desarrollarse la disolución de las EPS que no tengan capacidad financiera o músculo para soportar la administración de los recursos. Pues más que la administración de los recursos, la atención en salud. Y ese es un primer elemento. Entonces pasa ahí como blancas y mochas con 21 artículos que son estructurales. Ahora se encuentra en el Senado y tiene que hacer el mismo tránsito. Comisión séptima y luego plenaria, donde ustedes ya saben que este martes anterior de esta semana se creó y se formalizó la comisión accidental, donde se van a dar tránsito a más de 300 modificaciones de esos 139 artículos para el Senado. O sea, tenemos un proceso bastante, digamos, troncado, entorpecido por la oposición y por los sectores financieros. Entonces, eso es clarísimo. Lo segundo es que pues las EPS, mientras nosotros luchábamos en este sistema, por la lógica de la afiliación, hoy la afiliación, digamos que sí, está sobre el 99%, ellos sentaron ya sus intereses en la política de atención primaria en salud. Entonces, ellos son prácticamente, sin ellos no se podría prestar los servicios en salud. Y con ellos saben que la plata viene directamente a los lugares donde se atienden. Luego hoy quieren centrar sus intereses
en, en atender a la enfermedad en los distintos territorios y cambian su razón social, ¿no? Entonces, no en ese momento lo que ellos apuestan es a la disolución de las EPS y el fortalecimiento de las 5 o 6, que son las más fuertes, entre ellas la que el compañero hablaba, Sura. Esas EPS van a asimilar a las EPS más pequeñas. En ese sentido, lo que hablamos hoy es que se van a convertir o van a transitar a gestoras de salud y vida porque van a centrar todos sus esfuerzos y su potencial y sus capacidades en la atención primaria en salud. Es decir, que la ADRES va a entregar el dinero directamente a quien atiende, que en este caso van a ser las gestoras de salud y vida. O sea que dan un vuelco al ejercicio del sistema, muy hábilmente salen de ser administradoras afiliadoras ahora a quienes atienden y prestan el servicio. O sea que no salen del juego, por el contrario, se ubican, se instalan en un lugar más preciso para la acumulación de ese capital. Esa es la segunda cosa. Y la tercera tiene que ver con que todo este ejercicio de reformas que nos hablaba Luz Bari no llegan por obra y gracia o la buena voluntad de las EPS, sino que han sido el producto o el reflejo de la movilización y la articulación de los distintos actores que trabajamos en el sector de la salud, que año tras año hemos visto cómo se ha venido deteriorando la calidad de vida de los y las colombianas y que alrededor de ello, pues el enriquecimiento de otros, y al ver esas injusticias, pues son los movimientos, son los trabajadores, las trabajadoras del sector, son las organizaciones populares las que han venido, digamos, en esta lógica comercial, los usuarios, pero son las personas que han venido entendiendo que se afecta a la vida, que han venido tutelando, etcétera, etcétera, junto a esa rama judicial, se ha peleado y se ha transitado a dar garantías en atención a los servicios en salud, pero que hoy tenemos que seguir en esa misma lógica de articulación, de sumar esfuerzos, de sumar procesos, de sumar esas potencialidades y darle garantía a ese derecho a la salud, al medio ambiente sano y a poner esto en perspectiva de la movilización social. Luego esas tres ideas allí que se van a seguramente desarrollar más en los otros encuentros para poderle dar paso a un momento que para nosotros va a ser estructural durante el desarrollo de esta escuela y tiene que ver con ganar potencia en el campo digital. Y entonces Lucho, que es nuestro experto, nos va a seguir orientando, pero esta vez tratando de articular esto de qué es lo que vemos en nuestros territorios en salud, esas potencias y esas debilidades, y cómo las vamos a ir registrando de forma a manera de periódico y a manera de revista. Él tratará de darles como el sentido de lo que queremos, junto con Marcela, que es quien diseña. Vamos a tener un equipo entre lo pedagógico, entre lo digital y el diseño, para poder llegar a sostener y potenciar los trabajos en los distintos territorios, tanto de la escuela como de ustedes como organizaciones. Entonces los dejo en manos de Lucho, que va a ser la última parte de este componente digital. Necesitamos que todos estén muy, muy pendientes porque pues, algunos son muy diestros en estas líneas de lo digital, otros no tanto, si no somos tan diestros y pues necesitamos tomar mucho apunte. Recuerden que todo queda grabado, que va a ser reforzado en el seminario, entonces vamos despacio, pero todos muy atentos para ir ganando en destrezas digitales, entonces, esas habilidades. Entonces, Luchito, los dejo ahí para que tú comiences con el componente digital. Gracias, Diego. Saludo a todas y a todos, a los que están acá presentes conmigo en Ferguson y a aquellos que están y aquellas que están en territorios. La idea es que vamos a empezar nosotros también a trabajar fuerte con el tema de también cómo podemos usar a nuestro favor los medios de comunicación que sean producidos por la misma comunidad y por las mismas organizaciones, que no sea sesgado ni censurado por
otros entes, sino que surjan de nosotros mismos. Yo creo que eso es súper importante, entender que nosotros estamos en la capacidad de un momento muy crucial en la historia donde la tecnología va avanzando, pero la tecnología no nos va a reemplazar. Y también ocurre que en las diferentes, digamos que dinámicas y contextos y realidades, como que seguimos burocratizando mucho todo lo que son las redes, la forma en que nos interactuamos con los demás. Y yo me quedaba pensando con el ejercicio que hacía Dani al inicio con las palabras. O sea, ¿cuál es la palabra que pienso yo cuando pienso en salud? Y mi palabra era humanizar. Yo pensaba como en la importancia y lo necesario y de verdad como tan vital que es empezar a volver a lo humano, ¿no? Volver a humanizar las relaciones, los vínculos, los encuentros. Sabemos que sí, como nos lo explicó Luz Dari, en relación a como todo el trabajo que se ha hecho pues, desde la ley 100 en adelante y lo que se esperaría con la reforma también de la salud es mejorar, ¿no? Transformar también esto que llamamos como en los relatos y en las historias de todos, y que yo sé que todos y cada uno tenemos una historia con alguna EPS, con algún tema de salud, con un familiar o con uno mismo, donde fuimos de alguna forma vulnerados y nuestros derechos no funcionaron, así la Constitución nos diga que tenemos derecho a la salud. Entonces, en ese sentido, la humanización también tiene que llegar a la parte digital, ya que voy con esto. Yo les decía a aquellos que estaban, yo los saludo por acá, los saludo por acá, cuando nos vimos en julio, que les decía, con lo tecnológico y lo digital, nosotros somos unas generaciones que no nacimos con lo digital, no nacimos con todas estas herramientas y recursos. Por lo tanto, nos ha tocado irlos aprendiendo. Somos analfabetas, decía ahorita uno de nuestros compañeros acá, somos analfabetas digitales. En realidad nos pasa esto, pero no quiere decir que no tengamos la oportunidad de aprender. Como hemos podido aprender otras cosas, esto tampoco nos puede quedar grande. Y lo más importante, más allá de entender que la tecnología es un recurso, que lo podemos usar como a favor nuestro, es entender sobre todo las ideas. Las ideas y la palabra. Las ideas y la palabra tienen mucho poder. Y también gracias a la tecnología como recurso, nosotros lo que podemos hacer dentro de nuestras organizaciones y dentro de la comunidad y es la invitación a todos y a todas, es empecemos a escribir. Empecemos a tener un diario, un cuadernito que lo lleven a todas partes y métanse en la cabeza que los medios de comunicación que solemos tener en el país muchas veces nos tiran información sesgada. Pero nosotros también tenemos una voz, de hecho, y esa voz es la que nos va a permitir a nosotros también poder construir, crear, diseñar, orientar y acompañarnos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, y en este caso con el tema de salud, poder identificar, sí, bueno, cuáles son, como decía Diego, cuáles son esas fortalezas, cuáles son los recursos con los que sí contamos, cuáles son los que definitivamente no tenemos, pero se requieren. Empezar a entender y a poder caracterizar y poder contextualizar bien qué es lo que nos ocurre en el territorio a todos nosotros, nos va a llevar a poder tener unos productos de éxito y nos va a poder también ayudar a que podamos nosotros comunicar y llegar a muchas partes con nuestra voz. Yo les quiero compartir, acá les voy a ir compartiendo una presentación que yo les había tenido. Tema de tiempos, vamos a recortar algunas cositas. La palabra, adelante. Acá también 1 y 2. Vamos acá en... Berta, dime. Berta, te escucho. Sí, señor. Bueno, yo tengo una pregunta, pero quiero pues ahondar un poco más en el tema, pues mirándolo desde el punto de vista de la ley 1438 del 2011. Dice que a partir de ese año nace la creación del defensor del usuario. Yo quisiera saber cómo hace uno para vincularse en esa organización. ¿Eso es regional? ¿Eso es cada año? ¿Cómo hace uno la posibilidad para ingresar a ser defensor del usuario, pero activo? Porque nosotros somos las personas afectadas y que vivimos el día a día, pero ahora que estamos ya en la escuela, queremos participar, estar como más activos en el tema del defensor del usuario, pero legalmente, lograr uno vincularse a ese proceso.
cómo es, si ustedes tienen conocimiento, por favor, ahí es una gran inquietud que me nació en las intervenciones anteriores. Qué pena ahí, sí, por el compañero. Bueno, frente a este planteamiento, el defensor del usuario sale en la 1448 y es una obligación de todas las entidades. En todas las entidades de salud, en las EPS, en los prestadores, debe haber una figura que se llama defensor del usuario. Ya en términos de participación desde las comunidades tienen derecho a organizarse en asociaciones de usuarios para defender la prestación de los servicios que estén en el marco del derecho, que sean de calidad, que sean oportunos, que estén en el marco del derecho. Esta función la tienen las asociaciones de usuarios a partir del decreto 1757 del 94, que no se desmontó con la ley de participación, la 2063, y donde más bien lo que se busca con la 2063 es una resolución del Ministerio de Salud para reglamentar la ley estatutaria de salud. Aquí hay un elemento muy importante que quiero informar. La ley estatutaria en salud, la 1751, en el capítulo 2, artículo 12, esto lo veremos en otra sesión. Yo presentaré la política de participación. Esta política de participación busca reglamentar la ley estatutaria en el componente de participación, capítulo 2, artículo 12, donde ese artículo es histórico porque dice que la salud, la participación es parte fundamental del derecho fundamental a la salud. Es decir, que la participación es sustantiva al derecho a la salud, al derecho autónomo. Entonces, establece un vínculo entre derecho a la salud y participación, eleva prácticamente ese artículo la participación a derecho humano fundamental. Hoy la ciudadanía, si lo quisiera, podría estar llenando de tutelas todo el sistema de salud por no participar. ¿En qué puede participar? Porque además el capítulo 2, artículo 12 de la ley estatutaria dice que la participación hace parte del derecho fundamental a la salud, que la gente tiene derecho a participar en la definición de las políticas, que la gente tiene derecho a definir planes, programas y proyectos, que la gente tiene derecho a hacer veeduría ciudadana con todas las de la ley, ¿ya? Porque ahí está establecido que la gente, cuando digo la gente, la ciudadanía y sus organizaciones pueden participar en las exclusiones e inclusiones que diga el sistema, que la gente tiene derecho a participar en la evaluación de la política. O sea, por ejemplo, hoy los ciudadanos podrían parados y amparados en ese artículo de la ley estatutaria estar diciendo, por ejemplo, que quieren evaluar el plan de intervenciones colectivas, que quieren estar evaluando las mías, las redes integrales de servicios. Los ciudadanos además tendrán derecho a participar en las decisiones que les afectan o les interceda con el derecho a la salud. Por ejemplo, en Bogotá hicieron una articulación de redes. El doctor Peñalosa, el alcalde, cogió y en el consejo llevó una reforma. Si la gente hubiera sido más consistente, hubo gente que denunció eso, pero nos faltó ponerle más energía a eso. Porque, por ejemplo, eso que hizo el Consejo de Bogotá, de cambiar 22 hospitales por 4 sus redes integradas de servicios, ellos lo hicieron sin participación de la ciudadanía y eso es violatorio del derecho a la participación. Y en relación con este artículo que está en la resolución 2063 en la ley estatutaria, en el capítulo 2, artículo 12, pues es violatorio del derecho a la salud porque el Estado, o sea, en este caso el gobierno central, tendría que haber demostrado que había hecho una discusión con la ciudadanía para que el Consejo tomara esa decisión. ¿Sí? Son cosas como esas. Entonces, la gente que puede participar en asociaciones de usuarios que llevan muchos años y que hay que cualificarlas y consolidarlas. Porque, como todos los dos participaciones, tienen sus altibajos. La ciudadanía también puede participar en los COPACOS. COPACOS es el Comité de Participación Comunitaria que recogió la Ley 100
porque los copacos se habían creado a partir de la ley 10 del 90, pero lo recogió la ley 100 y en el decreto 1757 del 94 aparece la figura de los copacos, comités de participación comunitarias, como los espacios territoriales de acuerdo a, o sea, todo municipio tiene que tener un copaco. En Bogotá, por ejemplo, en todas las localidades hay un copaco. El criterio ya no es hospital o servicio, sino que los copacos tienen una función de garantizar la participación de la ciudadanía y sus organizaciones. Ese es otro elemento muy propio de los copacos. Los copacos deberían estar conformados por personas que representan organizaciones, juntas de acción comunal, de todo tipo de organizaciones articuladas a los copacos, los comités de participación comunitaria, que tienen como finalidad desarrollar procesos de planeación en salud. Es decir, ese copaco debería tener un montón de gente sentada discutiendo dónde y cómo queda la salud en el territorio más allá de los servicios del hospital. Debería decir, en salud deberían haber programas para actividad física para adultos mayores, debería haber un programa agroalimentario para cambiar las prácticas. O sea, la gente de los copacos debería incidir y decidir en los planes de desarrollo. O sea, inclusive, no sé si eso es a nivel nacional, creo que no, pero en Bogotá los copacos tienen representante y asiento en el Consejo Distrital de Planeación. Y nuestro compañero Pachón, que es un líder histórico de Bogotá, de la localidad de Usme, y que además es en este momento un compañero de nuestro equipo de trabajo del Ferguson, él varias veces fue delegado distrital por el Copaco en el Consejo de Planeación, y entonces el papel de esta persona es determinante porque empieza a afectar cómo es que se construye el plan de desarrollo del municipio, de la localidad, para decir cómo en ese plan de desarrollo queda incorporado el bienestar y la salud de la gente, cómo se destinan recursos, etcétera. ¿Listo? Esa era la respuesta para la compañera, de pronto un poco larga. Muchas gracias, muy interesante. Muy amable, está muy bien. Gracias. Gracias, Lodari. Acá tenemos una pregunta. Dime. Una opinión. Disculpa. Actualmente, repito, si nosotros nos llamamos a las asociaciones de usuarios, tenemos mucha ventaja, mucha garantía. La humanización ha sido discutida en todas las asociaciones de usuarios. La humanización de salud. Las capacitaciones, porque nosotros somos analfabetas adultos de la computación, sí, virtual. Sí. No, nosotros nos capacitan. A mí realmente me han capacitado en la asociación y a todas las naciones nos han dado cursos, nos han dado todo. En la Secretaría de Salud, calle 3 con 32, también han capacitado a todas las personas que quieren. Los copacos existen en Bogotá, pero no tienen voz, pero no tienen voto. No es vinculante. Lo que se acuerde, hace 4 años aquí en Bogotá, hace 4 años, con el doctor Gómez, hicimos unas mesas de trabajo y se hizo un posible programa para los 4 años, donde se incluía el RIES. De eso no se ha cumplido nada. En este momento yo le hacía una pregunta a la Secretaría de Salud hace 20 días. ¿Qué seguimiento se le hace a los dineros que giraron los programas de construcción de centros de salud y hospitales cuando estaba Petro de alcalde? Desde esa época quedó todo aprobado y con el dinero. ¿Pero qué ha pasado? Nada. Entonces, nosotros en la salud tenemos todas las herramientas, repito, la ley ciencia han hecho varias reformas, la principal es la 760, donde dice que la salud es un derecho fundamental de calidad, de oportunidad, incluso lo que dice el amigo, el darle la cita a las personas cerca de su entorno o donde vive, ¿sí? El que el usuario pueda pedir el médico y la clínica que necesita. Todo está escrito. Lo que falta es que lo aplique. Pero lo que yo tenía aquí otra anotación. Los copacos de la Asociación del Usuario. La humanización
es un asunto que se está peleando, se está discutiendo, incluso en la Secretaría de Salud. Hace lo menos, si el amigo fue en la casa que está allá al sur, de la Secretaría de Salud. Se habla de un periódico, como entiendo que Guillermo Perlón también va a tener un periódico, así que las asociaciones quedamos en que íbamos a hacer un artículo, no se llama Integra Web. Les cuento, la Secretaría de Salud también tiene ese programa, el periódico. Yo digo porque yo participo mucho con ellos, porque aunque yo soy de la Asociación de Salud Total, pero yo quiero que, amigo, aprendamos, estudiemos, aprendamos todo lo que ellos dicen para poder pelear con ellos. Digo pelear en sentido figurado, ¿no? Acostumbramos a término, pues que vamos a agarrar una golpe. No, para una discusión con mucho señorío. Gracias. Gracias. Gracias, su merced. Bueno, una intervención más y avanzamos porque se nos va el tiempo. Vamos a ver. Ajá. Estamos hablando de un derecho. Sí. Cuando hablamos de derecho, nada obliga a tener asociaciones de usuarios. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hacer esa tramitología de tener aquí un usuario, de tener aquí otro que haga otra cosa y eso, lo que estoy haciendo es dilatando la atención médica. Simplemente es, voy al médico, el médico me ordena y ya. Es que es el médico, es una persona preparada. No es cualquiera que le está dando una orden médica. Yo no utilizo esas asociaciones porque sé, y con el respeto del compañero, que muchas están así. Y eso se ha demostrado. ¿Sí? ¿Yo qué hago? Tutela. Y si no me la cumplen, demandas penales. Están cansados el capital salud con mis demandas penales. ¿Pero por qué no demandan? Que yo no misiona el socorro. Y es que si yo tengo un dolor, dice la sentencia 025 del 92, dice, persona que sienta el dolor más leve y no se la atienda es tortura. Eso lo dice la sentencia. Entonces, no se necesita que yo esté muriéndome, llamar al señor encargado de no sé quién, una organización que deciden hacer unos usuarios, como le digo con el respeto, que muchos se han amañado a las entidades para que a mí me atiendan. Es que no deberían utilizar el mecanismo de la tutela. Simplemente no lo deberían utilizar. Claro. Es un mandato constitucional y utilizo la tutela. Claro. ¿Sí? Es que en el deber ser también uno se encuentra con que deberían ser así. Ese sería como el ideal y como lo que merecemos todos y todas. Realmente debería funcionar así. Y siguen saliendo, como menciona acá el compañero, pues distintas como normas, decretos, derechos y demás como para seguir organizándolo, pero ahí hay que aterrizarlo y llevarlo directamente a una realidad, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo en últimas. Y como nosotros también tenemos papel, pues, ¿qué podemos hacer? También empezar a apoyar y a hacer también la denuncia desde nuestra voz y desde nuestros territorios. Y ahí es donde tiene un propósito aprovechar medios de comunicación propios, que no sean los que yo veo siempre, sino que yo pueda usar también como la relación de lo que me ocurre a mí, lo que yo observo en la comunidad, en el territorio, para que todos se enteren, para que llegue a más gente en mi comunidad. Y ahí es donde esto tiene un propósito, donde escribir, denunciar, hacer, por ejemplo, registro fotográfico o registro en video, porque también lo digital, a diferencia del papel impreso, nos va a permitir ir como tipo a un hipervínculo que me lleva a una entrevista con una señora o un señor que no tuvo la atención necesaria, o poder hacer el seguimiento y la grabación. Nosotros estamos en el derecho también de poder usar los medios a nuestro favor. Pero entonces para eso tenemos que también aprenderlos y sobre todo, más que, porque el recurso está, o sea, lo digital uno lo aprende, pero es como laburamos esa parte como equipo. Perdón un segundo. Sí. ¿Y qué me van a decir? No. Muy bien. Mi compañera habló de una sentencia ahí. ¿Cuál es la sentencia del dolor? Ustedes pueden grabar aquí que dice, lo voy a grabar en la demanda que les voy a instaurar. Y cuando es una prueba no se puede refutar. ¿Y es un espacio abierto al público? ¿Tú puedes grabar? Pues, no, pero sí hay, miran los hospitales. Te pone, sí, como que es que hay como tanto vacío y a veces también porque no todos tenemos por ahí la información de que tenemos ese derecho. Más una pregunta. ¿Escuchan? Para que no me escuchen.
Ok. Yo quiero dejarles por un tema de tiempo. Sí, dejémoslo acá porque esto nos ayuda a nosotros. Por un tema de tiempo, quiero resumirles un poco cuáles son las características para todos los que nos están viendo también virtualmente y para aquellos que están acá. El propósito de generar medios de comunicación desde nuestras organizaciones, desde nuestros territorios, es poder tener una voz, una opinión, una denuncia, una sugerencia, porque no es solo tampoco pararnos solo desde la queja, la inconformidad, sino cuál es mi propuesta. Yo tengo que ser también muy aportar. ¿Y cómo aportamos? Fíjense que nosotros en la sesión que tuvimos en julio, yo les hablaba y quise arrancar hablando del tema de creatividad. Es que nosotros tenemos que ser creativos para todo, para no hacer fila, para decir, venga, es que yo tengo la información, no tengo que hacerlo, para organizarme con la gente, para decir, bueno, y también reconocer cuál es mi rol. Capaz yo no soy tan bueno escribiendo, pero sí hablando, y alguien más puede tomar la nota o la grabación de lo que yo hablo. Y otros dicen, a mí me da pena de pronto hablar, pero yo soy bueno escribiendo. Entonces uno puede jugar también con ese tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de esto, lo que nosotros sí proyectamos desde Ferguson es que podamos generar unos espacios sí, de construcción de estos periódicos y también de unas revistas que salgan temporalmente durante lo que dura la formación, pero para eso necesitamos los insumos y los insumos nacen y surgen directamente del apoyo de todas las comunidades y de lo que ustedes nos quieran contar y compartir. Ahí es donde su voz empieza a tener también un impacto. Y va a tener impacto en la medida en que al ser digital, gracias a estos aparatitos, pueden llegar y distribuirse por todo lado, por WhatsApp, por las redes, y empezamos a hacer eco. Y ese eco, estamos también en algo que es súper vital, y es que estamos en la cultura también de la cancelación. Entonces, muchas veces lo que no se logra a través de los medios de comunicación que conocemos, que son privados, sí logramos hacerlo a través de la voz y la forma en que hay historias, relatos, pensarnos cómo sería una columna de opinión, cómo sería una columna más de investigación o sacar los datos. Vamos a irnos como poniéndonos en la idea de que todos podemos ser también periodistas, cronistas. No somos comunicadores sociales, no importa, pero todos ustedes tienen una voz y todos ustedes tienen una historia y tienen una trayectoria de vida. Y esas voces necesitan ser escuchadas. Cuando nosotros hablamos de un periódico comunitario y colaborativo, hablamos de que surge de la comunidad y colaborativo en la medida en que se realiza y se crea, se diseña entre varias personas o muchas personas. Eso va a depender también de sus propias organizaciones. Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos? Y esto lo vimos un poquito a la vez en julio, que fue como, ¿qué tendríamos nosotros que definir? Primero, definir cuál es el enfoque que le queremos dar nosotros. Realmente nosotros estamos hablando de un enfoque de derecho, un enfoque que queremos que podamos realmente informar a la comunidad, podamos también hacer psicoeducación a la comunidad, generar estas rutas de, mira qué información tan importante que yo puedo grabar en todo lado, pero yo no lo sabía. Ah, bueno, es tu derecho. ¿Qué pasa si yo te doy una ruta que tú no conocías, pero que yo la puedo difundir a través de un periódico en WhatsApp? Me queda buenísimo, porque así podemos llegar a más gente en lugares donde antes no podíamos llegar. Eso es lo que nosotros tenemos que hackear en relación al sistema. Cómo nosotros podemos usar estas herramientas a favor nuestro para poder dar una denuncia, para poder dar una propuesta, para poder generar ideas y además para poder hacer un intercambio también de saberes. Y acá entra algo que mencionaron también hoy que me hizo así como el tema cultural. Es que estamos hablando de territorios que son muy distintos y cómo entre esos diálogos de saberes entre estos territorios a nivel cultural nos va a permitir nutrir, pero crecer también y ver cómo, vea la movida de la gente de la costa. Pero vea lo que están haciendo allí los países. Bueno, pero veamos qué está pasando al sur del país. ¿Qué pasa si yo uso esta metodología? Vea tan bueno este tipo de encuentro esta juntanza que armaron. Todas esas cositas nos ayudan a nosotros a seguir creciendo y sobre todo a sus comunidades. Importante tener clarísimo el contexto en el que estamos, reconocer cuál es la realidad y que no salga solo de mí directamente. Entonces,
uno sí hace esto de poder entender cuáles son esas necesidades, características, problemáticas, en este caso específico en relación al tema salud, ¿cierto? Sabemos que la salud está en un momento que se está transformando, estamos ahí peleando a ver qué pasa con la reforma de la salud. Todos diríamos como, uy, sí, EPS, hay que hacer esto, esto, otro, pero entonces, ¿por qué se sigue cayendo? Necesitamos hacer más voz, más eco, para que la gente no escuche y se quede solo con lo de los medios de comunicación tradicionales que te tiran que todo eso es malo, ¿cierto? Hay que empezar a pensarnos también como personas críticas. Es importante que primero elijamos como igual con sus facilitadores, los dinamizadores, y vamos a estar muy ahí a la par en comunicación con ustedes para guiarlos y orientarlos, porque a veces estos espacios se nos quedan cortitos. Entonces, directamente creo que haremos algún tipo de encuentros con ustedes y haremos también, a mí lo que se me ocurría es empezar a crear como muchas cápsulas de tutoriales, de poderles dar información también de cómo se hace esto, cómo lo podemos mostrar, cómo lo podemos diagramar, porque hasta la estética tiene un sentido en esto. ¿Qué pasa si yo pongo un artículo y solo va del texto? ¿Qué pasa si eso yo lo acompaño de una foto que me lo referencia? O a la elección del título. Todos son elecciones y eso puede tener un impacto importante. El nombre que yo le quiero dar a mi medio de comunicación también tiene un impacto. Hay muchas cosas ahí que van a generar que la comunidad se ponga en sintonía y cuando todos laburan en eso, también van a empezar a surgir como nuevas reflexiones en torno al territorio, a la comunidad, a la salud, al medio ambiente y a todo lo que tiene que ver con la formación. Dime, pregunta. Discúlpeme Sí. Yo tengo una labor. Me corresponde precisamente articular con las comunidades la participación en este espacio de la escuela. Pero no solamente estamos trabajando en el tema escuela como escuela, sino que estamos, como yo le comenté al inicio, agendando una suerte de acciones, por ejemplo, en comunicaciones, las venimos trabajando con Marcela, con la cual ya llevamos 3 espacios. Gracias. Entonces tenemos, por ejemplo, para el 30 de septiembre, el próximo taller, y sería muy interesante articular con ella el efecto de no tener mensajes diferenciados. ¿Sí? Se encuentran en el momento, pero sería muy importante si usted nos pudiese acompañar, chévere. Sí, sí, sí. Y lo otro es proponerles a todos y que estemos en sintonía el primer seminario que tendría que ver con lo que queda pendiente en este escenario del día de hoy, para que nos encontrásemos en la primera semana de octubre. Pero rico si ustedes nos dicen, listo, lo podemos seguir haciendo acá, vamos a otro espacio, definamos con el horario que tenemos, ya es autónomo porque es un seminario que hace parte del desarrollo de la escuela, en particular con el tema del día de hoy. Entonces, entramos a definir el tema del periódico que nos está planteando Luis, es parte de la tarea que tendríamos que asumir, y aparte de ello, pues lograr de ustedes pues, ideas o unas cápsulas informativas muy importantes que nos ayuden en ese ejercicio de construir ese periódico, ojalá de manera autónoma. Cada uno cree esa cápsula de información que considera necesaria hoy poner en el espacio para fortalecer el tema comunicativo a través del periódico, pero que obviamente de alguna manera, nos oriente la ruta para el tema de exigibilidad, cómo nos lo pensamos, hacia dónde vamos, qué queremos transmitir, cuáles son las angustias del territorio. Hicimos un primer ejercicio cuando nos sentamos a hablar del tema del territorio, del análisis de coyuntura, pues sería muy bien importante. Pues hay compañeros que hasta hoy nos acompañan, pero muy rico eso, gratificante, nos han hecho unos aportes bien interesantes. Entonces valdría la pena que definiéramos hoy, antes de irnos, qué día lo hacemos de la primera semana de octubre y en qué hora. Perdón, una pregunta. ¿El sábado 30 a qué hora sería? A las 9 de la mañana. Agendado. El 7 no podría porque tengo que dar la capacitación en la registraduría y es todo el día.
Bueno, no nos pensemos que puede ser solamente el sábado. Bueno, pero, Sí, señor. a mí se me hace como que hay todos, pues, Sí. somos profesionales, ¿sí? Pero trabajamos en el Instituto de Salud, un video muy ocupadito también. Me gustaría el horario del sábado, que nadie podemos decir, no, porque es que el sábado, no. Si quieren, ahorita Sí. lo acordamos y Pero a mí me tenemos pareció- que lo termine y ya lo acordamos la fecha. Sí. Entonces, ya- Quiero dejarlos con un tip, sí, con un tip. Listo. Y ahora, A terminar. sí, vamos, enfoque del tipo de medio de comunicación que queremos crear, el tipo de equipo también que queremos crear. Nosotros tenemos que pensarnos como equipos creativos. Todas las personas somos creativas, todas. Pero es algo que se sigue desarrollando y se estimula. Ahí es donde yo les digo, lleven una libreta todo el tiempo y escriban, solo por el hecho de escribir. Puede que hagan algo con eso después, lo sistematicen y demás, o no, pero hagan el ejercicio de escritura. Incluso desde el papel, si están acostumbrados a hacerlo en notas en el celular, háganlo. Incluso tener un WhatsApp con uno mismo, que a veces eso ayuda mucho para compartirse uno cosas. Eso es un hit. Es como, acá esto lo guardo porque acá, no sé, va mi orden médica, lo que sea. Vamos a ir viendo estrategias así. Tercero, la estructura de un periódico. Es diferente el periódico a la revista, no solo en cantidad de extensión, en el tiempo, en la temporalidad que puede salir cada uno, sino también que los periódicos tienen un diseño más de tabloide, es como más vertical, ¿han visto? Y va acompañado también de unos títulos, unos textos clave que me ayudan en la lectura. La lectura también tiene que ser muy navegable. Y si yo voy a usar hipervínculos, que eso lo vamos a ir aprendiendo no hoy, pero en el transcurso, vamos a ir aprendiendo a cómo yo, digamos, en esta parte, en esta pantalla, yo podría poner ahí que cuando le doy clic a la imagen me lleve a una entrevista grabada y saber que yo puedo tener un contenedor de audio, un contenedor de video, un contenedor de fotografías, todo digital. Y vamos a ir organizándonos con darles a ustedes estrategias que les sirvan para sus organizaciones o para ustedes en su vida personal, para no quedarnos tampoco tan rezagados a nivel tecnológico con esto, porque todo esto sirve, les va a servir. El tipo de contenido que vamos a crear, y que hoy yo quería tirarles un tip también con el tema de Canva, porque Canva en realidad sí nos ayuda mucho y tiene muchas cosas que son gratuitas y que podemos usar. Esta presentación igual yo se las envío, se les envía como todo el material y como la otra presentación que dio Luz Dari, porque todo esto hace parte también del material de la formación. Y me voy a ir pensando también, bueno, qué otro tipo, no sé, de infografías o de tutoriales que ustedes puedan seguir como para ir haciendo, pero la invitación también es como que se pongan en la tarea le fue? de un día, un ratico, voy a ir y me voy a poner a ver si logro diseñar algo, si puedo escribir algo o no. Quiero irme porque acá antes de pasar a esto, yo lo que les quería proponer y que tampoco alcanzamos hoy por tiempo a ir a salas y hacer un ejercicio de preguntarnos estas tres cosas que tenía planteadas Diego y era para las discusiones, pero sí que se las lleven y aquellos que están en sus casas también, que puedan preguntarse esto y reflexionar en torno a bueno, ¿conoces estrategias, programas o políticas en salud desarrollados en su territorio? ¿Qué tipo, cuáles son esos programas que se vienen desarrollando en cada uno de sus territorios? Segundo, teniendo en cuenta que el sistema de salud actual se rige por la Ley 100 del 93, que ya no lo explicaron, seguimos en eso hasta que no haya una reforma, ¿cuál es la responsabilidad del Estado con relación a esa garantía de la salud y la seguridad social en términos de universalidad, integralidad y equidad de las y los colombianos? Fíjense estas tres cosas claves. Universal, es decir, que nos tiene que acoger a todos. Integral, en cualquier tipo de programa, convenio o necesidad que yo tenga. Y equidad, para todos y todas, indistinto de cualquier tipo de condición que tengamos desde un enfoque diferencial, que sería lo que nos cobijaría a todos. Y tercero, desde esas necesidades que ustedes puedan identificar en sus territorios, ¿cómo podríamos nosotros incidir políticamente para mejorar las condiciones de salud y seguridad social en esa población específica? Si yo me pongo a reflexionar con esto, tiremos ideas, sean creativos. No importa. Fíjense que la imaginación siempre nos va a llevar a que nosotros podamos de verdad plantearnos cosas que harán ahí y las podemos ir aterrizando a poco. Esto es posible, esto no es posible, esto sí se va a lograr. Acá definitivamente en mi municipio no hay forma en
que nosotros podamos tener esos recursos, tener unas salas especializadas, o lo que hablábamos, por ejemplo, cuando se mencionaba el caso de Chocó y el tema de los tiempos y las distancias, cuando no hay ambulancias, toda esa información sirve. Entonces, yo les muestro rápidamente en 5 minutos antes de cerrar. Yo no sé si acá cuando yo muestro, ¿esto se sigue viendo? Sí. ¿Quién tiene manos levantadas? Que yo no veo acá. Perdón, acá. Hay varios. Carlos y Edgar, dame un minutito, muestro algo rápido, así puntual, y ya les doy la palabra para poder cerrar como con esta parte. Cuando ustedes entran a Canva, que es algo que nosotros ya vimos también la sesión pasada, que ustedes entran, saben que entran normalito acá. Ay, perdón. Que es esta aplicación que nos ayuda a nosotros a crear, a diseñar y demás. Yo voy a entrar acá, voy a entrar sesión. Esto es algo que ustedes lo hacen la primera vez, se registran con su correo de Google, lo pueden hacer desde su celular. Yo entro acá, voy a entrar, como no es mi compu, voy a entrar acá con el de Guillermo Ferguson. Activar esto. Me pide activar las cookies, activo, me quedo acá. Esta es la página principal. Si estoy en el celular se me va a ver así más o menos, similar. Pero entonces, importante, cuando uno haga un periódico o quiera diseñar un periódico, nosotros habíamos visto que teníamos muchas plantillas acá para el tema de revistas, pero también las tenemos para periódico. El tema que el periódico, nosotros tenemos que tener en cuenta que... ay, se me cerró, perdón. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una versión tabloide, es decir, que es como vertical y alargada, ¿cierto? Canva, si bien está en español, tiene muchas más plantillas cuando ustedes ponen términos, por ejemplo, en inglés. Acá, cuando yo quiero buscar periódico, pondría newspaper. Y lo Perdón, no poner se ve acá, nada. newspaper. Y... ¿No se está viendo? Sí, yo estoy compartiendo acá. ¿Están viendo? Sí. No, señor, no, señor, no se ve. Momento, Dice ya la les comparto nómina de acá, laboratorio práctico. pantalla. Ahí, ahora sí. ¿Ahí me ven? Sí, Ahí ya están ya viendo. vemos Sí, estamos en la plataforma de Canva, que era la que habíamos buscado el otro día. Y acá, cuando quiero buscar plantillas, si yo escribo periódico en inglés, que se escribe así, newspaper, N-W-S-P-A-P-E-R, y me voy a buscar, me va a dar también unas plantillas ya prediseñadas para poder trabajar con esto. Acá yo tengo distintas. Ustedes recuerden que Canva, lo interesante que tiene es que ustedes pueden editar lo que quieran y pueden partir desde esto, que es una base, un borrador que me dan, o directamente empezar la plantilla de cero. Recuerden que si tienen la coronita, me pide que es pago, entonces buscamos las que no tienen coronita. Yo voy a elegir acá cualquiera, voy a elegir, por ejemplo, esta tiene coronita, no la voy a usar, pero esta no tiene coronita, entonces me voy a ir a esta. Y siempre que yo quiero ingresar, activar, editar cualquier cosa, doble clic sobre el elemento que yo quiera modificar. Doble clic. Si estoy en el celular también, ahí con el dedito 2 veces, y me va a permitir editar un texto, editar una imagen, cambiarla, modificarla y demás. Una vez yo estoy acá, yo también tengo que pensarme que cuando ustedes estén en sus equipos de trabajo, porque yo sé que ustedes no son personas que están solas o no, sino que se agrupan, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay otras herramientas que vamos a usar a la par de esto. Como que, si ustedes dicen tener un correo, por ejemplo, para el equipo, un correo electrónico, que todos sepamos la forma de ingresar y podamos trabajar con la suite de Google, que uno puede crear ahí archivos que se guardan automáticamente y un documento de texto que yo puedo ir interviniendo entre todos, ir viendo, corregir esto, la redacción y demás. Y así nosotros y los dinamizadores podemos luego recepcionarlos, también estar en estos equipos y poder llevar esto a una diagramación de un periódico con lo que va surgiendo de todas las organizaciones. Importante, acá cuando yo estoy en esta parte, recuerden, le doy doble clic, directamente me permite acá cambiar. Entonces yo puedo poner acá la salud hoy.
Le voy a poner, este va a ser el título de este tabloide que hoy voy a crear. Le puedo cambiar el nombre, el periódico, mi periódico es, no sé, yo voy a poner Tocancipá al día, que es donde yo nací. Tocancipá al día. Voy a poner ahí yo ay, mira, me quedó esto mal. Bueno, ustedes esto lo pueden modificar, arrastrar. Ya saben que desde el celular a veces es más difícil porque con los deditos como que se nos quedan ahí. Pero ustedes siempre doble clic y podemos borrar, cambiar, modificar y demás. Que los quiero invitar yo por un tema de tiempo, porque sé que ahorita se me empiezan a desconectar y todavía tenemos que hacer un cierre acá, es que yo voy a preparar un documento con una actividad muy paso a paso, haciendo referencia a esta reflexión de lo que hoy logramos hablar de la salud, ya que no logramos trabajar en las salas ni hacer esto, pero que ustedes puedan hacer un ejercicio de columna de opinión. ¿Cómo? Buscando una situación, un relato que les haya ocurrido con una EPS, la que tengan en su territorio, la que tengan en su familia o la que tengan personalmente, y lo puedan redactar en forma como si fuera una crónica o una denuncia o mostrar esa parte de lo que ocurrió. Ustedes verán la extensión. Piénsense que si es un artículo, pues, yo no me voy a mandar un ensayo de 10 hojas. Así uno necesite descargar todo eso porque uno se siente a veces tan frustrado con el destrato que ocurre en muchos lugares, pero sí que lo podamos narrar los hechos y ver qué nos ocurre cuando hacemos el ejercicio de escritura de contar esa historia, que hoy se nos quedaron muchas por fuera por tema de tiempo, y los que están también en sus territorios ahora, que puedan tratar de hacer el ejercicio de escritura. Lo podemos hacer incluso en papel aparte o en la compu, y luego vamos y copiamos y pegamos acá y ya hacemos como la diagramación. Yo les voy a hacer bien un paso a paso. Ahora sí, me tenían la mano levantada. Perdóname, Carlos Tawada, me querías decir, te escucho. Profesor, ahorita que hubo una intervención de un compañero, él hablaba y decía, quien sienta dolor en su más mínima expresión y no es atendido, es tortura. Yo quiero saber cuál es la sentencia. Él me mandó una parte ahí, pero no la tengo muy clara ahí. Tiene la sentencia completa. ¿Puede repetir? Las 025 del magistrado de Gregorio Hernández. 025 del 92 del magistrado José Gregorio Hernández. Del magistrado José Gregorio Hernández, Carlos. Edgar, ¿tú qué ibas a preguntar? Edgar Olmos. Bueno, preguntarnos tanto es apoyar un poco, porque realmente nosotros hemos venido haciendo el ejercicio acá en Cúcuta como informativo monumental. Ha sido muy bueno porque nosotros tenemos una sección que se llama Veedurías y otra sección que se llama Salud. Y ya llevamos 2 años. Sí. Lo único que sí les voy a decir es... Qué pena, ya falta, como quien dice, son las 6 de la tarde, yo tengo una reunión a las 6:30. Es lo único Sí, que... ya vamos a cerrar, 10 minutos. Discúlpame que está hablando acá el compañero. Y me está diciendo que tenías 2 sesiones. Edgar. Tenemos 2 secciones, sí, que es Veedurías Ciudadanas y la parte de salud. Esto nos ayuda muchísimo a que la gente entienda y comprenda mucho de las leyes y las... Lo único que yo recomiendo es hacer algún medio comunitario, como mucha continuidad, perseverancia, porque esto sí, eso es muy importante. en internet es gratuito. Hola, Moni. Yo creo que, mira, ya la gente está reclamando que a qué hora se acá. Yo le escribí a Lucho que... Diego. Por favor, escuchemos, Diego. gracias. Bueno, gente, por un tema de tiempo vamos a hacer el cierre. Igual, no sé qué, cuando hoy no terminamos, vamos a seguir laburando el tema tecnológico, vamos a seguir laburando con el tema del paso a paso para la creación, apoyo, diseño en todas sus columnas y todos los escritos que van surgiendo.
súper importante, sí, que participemos, eso, que estemos disponibles y con mucha apertura para participar. Y bueno, quedamos ahí pendientes. Ahora vamos a hacer cierre con Moni. Es súper cortico. Disculpe, apenas doctor, va ¿puedo hacer una finalizar. pregunta? Duré toda la tarde con la mano alzada y nadie, por favor, 20 segundos. Sí, claro. Dale, dale. Tranquila. Gracias. Es que no tengo segura la fecha del evento. ¿Es el 30 de septiembre o 30 de octubre? Es el 21. Ya voy a aclarar eso. Eso es justo lo que Ya va a vamos a hacer Mónica aclarar en el eso que cierre. me está preguntando. Sí, es justo lo que voy a decirles. ¿Quién era? Bueno, listo. No, cancelo. Soy Ligia, encantada, gracias. Gracias, Ligia. Sí, porque yo te había visto la mano levantada. Agradecer la participación, tanto a quienes se conectaron como a los que están acá presentes. Varias cosas. Lo primero es que nos vamos con tareas. Tenemos como meta poder desarrollar un periódico y nuestra meta es poder la primera semana de octubre tener ya los insumos para el periódico. Y el periódico, la idea es que tenga insumos de Bogotá, de Bolívar, de Santander, de Nariño, de todos lados. Y que todos lo tengamos, lo podamos leer y podamos empezar a entender qué pasa en las diferentes partes del país. Entonces, la primera tarea que tendremos es avanzar en una escritura de un relato, como nos decía Lucho. Los dinamizadores que estamos acompañando cada región y en las diversas organizaciones, estaremos como acompañándoles en el proceso. La segunda tarea es que vamos a estar contactándoles para organizar y agendar el seminario de este módulo de políticas públicas, ¿listo? Que tendrá que hacer, programarse en el siguiente mes para darle la continuidad a la escuela y pues digamos que el desarrollo normal. Y nos veremos entonces en nuestro encuentro que es general, o sea, un encuentro como el de hoy, en un mes casi, más o menos, el 21 de octubre, el sábado 21 de octubre. Es cuando nos volvemos como a juntar todos. Antes del 21 de octubre tenemos tareas y tenemos cosas por trabajar. ¿Listo? Cada uno en su región, con su dinamizador, con las dinámicas que hemos venido intentando organizar. Con algunos nos encontraremos presencialmente, pero la idea es que avancemos en este mes y el 21 nos volvemos a encontrar en este espacio. Decirles que nosotros estamos trabajando en organizar el encuentro nacional por la salud, que lo estábamos programando para la primera semana de diciembre. Entonces, por favor, para que se vayan agendando, pero también porque seguro ese tema lo vamos a abordar y lo vamos a desarrollar en los encuentros que tengamos con ustedes, para ver cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el aporte de mi región, de mi organización, cómo vamos a entrarle todos a ese encuentro para que sea un gran encuentro nacional. Entonces, digamos que vamos a tener unas rutas muy marcadas y de trabajo que irán orientando algo que al final, en diciembre, pues nos permitirá encontrarnos y en ese espacio, en diciembre, contarles que seguramente nos veremos las caras con los que hoy están allá virtual y ustedes verán a los que hoy están acá de manera presencial. ¿Listo? Voy. Al WhatsApp les vamos a enviar un formulario para que ustedes nos evalúen, porque para nosotros es importante conocer la opinión y que ustedes nos digan en qué fallamos y en qué podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, para que porfa nos digan también cómo les parece a través de ese formulario, cómo les pareció la sesión, el tema y en lo que podamos mejorar. Por acá tienen una pregunta y vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y nos veremos nuevamente como grupo grande el 21 y ya cada uno en sus agendas. ¿Será que el 21, no sé si estamos de acuerdo, como vernos una hora antes para que nos coja? Listo. Entonces aquí los de Bogotá nos vemos una horita antes. O sea, a las 2. A las 3. O sea, a las 3 empieza el encuentro con ustedes los de Bogotá, nos vemos a las 2. Acá, ¿listo? Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, luego, gracias. Un abrazo a los que están allá en la noches. sede del Ferguson, chao. Hasta luego, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ay, qué tal. Gracias. Excelente fin de semana para todos.
Igualmente. Recuerden que mismo la para sesión todos. queda subida en la página.